Hechos 18. Esta mañana continuamos en nuestra serie en Hechos y vamos a ver los primeros 22 versículos de este capítulo. Así que, si ya estás listo, así como hemos estado hablando, te animamos a que traigas tu Biblia, ya sea de papel o sea digital, pero trae tu Biblia. No te acostumbres a la pantalla. Dice, y después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a griegos y a judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se lo opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabra y nombre y de propia ley y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volverá ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar ahí un tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por esta porción, Señor, que el día de hoy estaremos viendo. Pedimos, Señor, háblanos. Señor, ayúdanos a que nuestra fe, Señor, a que nuestra fortaleza, a que nuestra dependencia y nuestra seguridad y confianza, Señor, siempre esté puesta solamente en ti, Jesús.
Te amamos, amamos tu palabra, queremos conocerte. Señor, sé con nosotros. Amén. La semana pasada vimos a Pablo en Atenas y ahora Pablo ha llegado a una nueva ciudad. Una ciudad también de la región grecorromana, una ciudad llamada Corinto. Esta ciudad, Corinto, es una ciudad, era una ciudad del Imperio Romano. Corinto era un centro de comercio que tenía dos grandes puertos y había sido por mucho tiempo un rival de su vecino del norte, Atenas. Definitivamente Corinto era una gran ciudad, tenía mucho comercio, pero de igual manera Corinto era una ciudad muy notable o con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad. Esta inmoralidad que había en Corinto era una inmoralidad que estaba permitida, puesto que el culto a Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad, era parte del culto primario en esta ciudad. Y es aquí a donde Pablo llega después de haber estado en la gran y majestuosa y muy tolerante Atenas. Pablo llega a Corintio y como dice Primera de Corintios 2, versículos del 1 al 15, llegó proclamando el testimonio de Dios. Y dice Pablo, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque me propuse, no porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y es en esta ciudad en donde vemos que nos dice el versículo 2, que Pablo se encuentra con Aquila y con Priscila. Aquila, un hombre judío, y su mujer Priscila. Este encuentro es muy importante o es muy fundamental que lo podamos tener en cuenta porque esta pareja llegarían a ser unos de los máximos colaboradores ministeriales juntamente con Pablo. Ya en el capítulo 16 vimos cómo Timoteo se agrega a este equipo con Pablo. Lucas también ahí medio de una manera un tanto sombría también hace su aparición como colaborador entre los viajes con Pablo ahí en versículo 13 también del capítulo 16. Y ahora vemos a esta pareja ministerial que juntamente con todos los judíos en Roma se les había ordenado que salieran de Roma. Y Hechos no nos relata el por qué este grupo de judíos o las razones por las que se les habían ordenado que salieran de Roma. Pero lo que sí nos da a conocer Lucas aquí en Hechos es que Priscila, Aquila y Pablo tenían el mismo oficio. Ellos eran fabricantes de tiendas y muy probablemente fue ahí donde se conocieron. De hecho, el versículo 3 nos dice que Pablo se quedó con ellos y comenzaron a trabajar juntos. El hecho de que Pablo tuviera un oficio no debería de sorprendernos. Quizá tú puedas ir diciendo, bueno, ¿que no Pablo era un predicador a tiempo completo? ¿Que Pablo no era un misionero y tenía que estar predicando todo el tiempo la palabra? Si tú recuerdas, a todo joven judío, por muy buenas que fueran las condiciones o las circunstancias económicas en su familia, a todo joven judío se le inculcaba un oficio que pudieran ayudarles a trabajar. Y Pablo consideraba como un asunto de conciencia el trabajar en el muy probablemente oficio de su juventud. Pablo hace mención de esto en 1 Corintios, versículos del 7 al 18. Es una porción muy amplia, pero me gustaría que pudieras ver, por favor, allí en 1 Corintios, capítulo 9,
versículo 14 en adelante dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo: mas yo en nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio no tengo nada de gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que el predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Es decir, Pablo trabajaba para poder mantenerse. Pablo no fue un hombre bivocacional. Pablo, es decir, no tenía dos vocaciones, es decir, no tenía la vocación de hacer carpas y la vocación de predicar. No, Pablo era un hombre biocupacional, es decir, tenía dos ocupaciones. Una ocupación con la cual suplía sus necesidades materiales y la otra que era su vocación, que era la de responder al llamado de Dios de presentar el evangelio. Y lo podemos ver muy claramente en el versículo 4. El versículo 4 nos dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Es decir, el versículo 3 nos está diciendo Pablo trabajaba haciendo carpas. Y el versículo 4 nos está diciendo, ¿sabes qué? Todos los días de reposo Pablo predicaba o discutía en la sinagoga. Es decir, estuviera o no, Pablo predicaba. Estuviera trabajando o no, la vocación, la dedicación de Pablo era la predicación y la proclamación del evangelio. Una ocupación suplía sus necesidades materiales y con la otra respondía al llamado de Dios de predicar el evangelio. Pablo trabajaba en la semana y el día de reposo discutía en la sinagoga. Es decir, Pablo tenía una vocación, predicar el evangelio, pero también trabajaba porque le era necesario suplir sus necesidades. Muy particularmente en los primeros días o semanas quizá de su llegada ahí a Corinto. Y la condición de Pablo a su llegada ahí a Corinto aparentemente no, emocionalmente no fue muy buena, no era muy buena. Si tú recuerdas, Pablo venía física y emocionalmente agotado, débil. Tuvo que huir a Atenas porque lo estaban persiguiendo. Ahí esperar a Timoteo y Silas, puesto que querían acabar con él. Y déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces las circunstancias en nuestra vida nos han orillado a afanarnos en el trabajo, a olvidarnos de la misión y peor aún, olvidarnos de nuestra relación con el Señor y dejamos de tener comunión con Él porque hay necesidad en nuestra casa, porque que tengo que trabajar, tengo un afán por suplir en mi casa? Y el ejemplo de Pablo aquí es un ejemplo muy bueno. Pablo nos dice, trabajaba, había necesidad de suplir económicamente para mi mantenimiento, pero también predicaba el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos con nuestra vida y dejamos a un lado nuestra comunión con el Señor? Nos olvidamos de congregarnos, de compartir a otros. Pero vemos aquí a Pablo, a pesar de las circunstancias que está viviendo, proclamando la palabra todos los días de reposo. ¿Hasta cuándo? Fíjate lo que nos dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo
a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. No sabemos cuánto tiempo había pasado para que Silas y Timoteo llegaron. Pero lo que sí sabemos es que muy probablemente ellos llegaron con ayuda económica, y Pablo en su segunda carta a los Corintios los expresa de esta manera. Fíjate ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 9. Y dice: cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Es decir, Pablo se dedicó a lo mismo que venía haciendo aún y cuando trabajaba, a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Les dice: estuve trabajando todo este tiempo para no ser carga, pero la ayuda de la iglesia que trajeron Timoteo y Silas en Macedonia permitió que Pablo pudiera dedicarse por completo a la predicación del evangelio. Y como en otros lugares a donde Pablo llegaba, aquí también se levantó una oposición que fue grande. Y fíjate, versículos del 6 al 9 nos explican: los judíos se lo opusieron y blasfemaron ante la predicación de Pablo del evangelio, ante la predicación de que Jesús era el Cristo. Estos judíos se levantan, se lo oponen y blasfeman en contra de Cristo. Pablo sacude sus ropas y les dice: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo enseñaba a los judíos con sinceridad. Pablo les enseñaba que Cristo, Jesús, era el Cristo. Pero la oposición fue tal que estos hombres llegan a blasfemar en contra de Cristo, a lo que Pablo les expresa que ahora ellos eran responsables de lo que sucediera en adelante. Eran responsables de rechazar la palabra de Dios, eran responsables de la blasfemia en contra de Jesús, el Cristo. Pablo les está diciendo: ahora ya no seré yo más responsables. Yo les he expresado que Jesús es el Cristo. Ustedes están blasfemando de esto. Allá ustedes, me quito, no quiero ni siquiera que el polvo de esta sinagoga esté encima de mí. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar el evangelio a los judíos, pero cuando su mensaje fue rechazado y blasfemado el nombre de Cristo, no desperdició el tiempo y dijo: me voy a los gentiles. Aún con esto, Hechos nos narra que seguían habiendo convertidos. Como Crispo. ¿Y quién era Crispo? Si tú lo lees ahí, dice que era el jefe de la sinagoga. Con todo y esto, seguían habiendo convertidos. Había fruto de la predicación de Pablo. Pero esta predicación ya no venía desde la sinagoga. Si tú te fijas, Pablo dice ahí, partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba ¿dónde? A un lado de la sinagoga. Estaba junto a la sinagoga, es decir, la predicación del evangelio dejó de ser desde la sinagoga, sino desde la casa de algunos de los creyentes como Ticio Justo. Y si tú recuerdas, este fue un modelo que perduraría por mucho tiempo en la iglesia. La iglesia se reunía
en casas. Y el apóstol Pablo se había enfrentado a una profunda oposición en este momento, en este día. A lo largo de esta visita a Macedonia, Pablo había comenzado, si tú recuerdas, su viaje misionero después de un gran desacuerdo con Bernabé. Su amigo, su mentor, su compañero de viajes, se separa de él y Pablo sale de viaje. Acuérdate, llevabas la carta conciliar para visitar a las iglesias y al querer ir a Asia, el Espíritu Santo no le permite ir a ese lugar. Encuentra oposición queriendo ir a Bitinia, el Señor no lo deja, se pasa a Troas teniendo Macedonia al frente y hasta que el Señor le aparece en una visión, él cruza y llega a Filipos, en donde las cosas van mucho más allá de lo esperado. Busca una sinagoga, no la hay. Va al río, no encuentra judíos, encuentra solamente mujeres creyentes. Hechos no nos menciona claramente que Pablo nos muestra claramente que Pablo era el que hablaba, pero el Señor fue el que abrió en el caso de Lidia el corazón de Lidia para que ella creyera. Pablo sana a la endemoniada y por esta razón es azotado y echado a la cárcel. En la cárcel, después de un terremoto, sale el carcelero, se convierte, sigue su viaje y no vemos solamente sino oposición tras oposición fuerte, tan fuerte que tiene que salir huyendo de una ciudad a otras. Llega a Atenas, a una ciudad difícil donde todo el mundo era tolerante, pero al escuchar acerca de la resurrección, todo el mundo se burla de Pablo. Y Timoteo y Silas no estaban con él. Va a Corinto y se enfrenta nuevamente a una oposición tan fuerte que a pesar de que los frutos eran grandes, ¿cómo crees que Pablo haya estado emocionalmente, físicamente, después de todo este viajecito que se había llevado? Pablo era humano, ¿no? Pablo era humano. Imagínate, este segundo viaje no era precisamente el viaje que muchos de nosotros planificaríamos para ir, ¿verdad que no? ¿Cuántos en algún momento quizá nos hemos sentido como Pablo? Pareciera que el viaje de la vida ha sido solamente oposición tras oposición, tras oposición, tras oposición. Hermanos, había sido un viaje bastante difícil para Pablo y es por eso que los versículos 9 y 10 son tan centrales en nuestro pasaje el día de hoy. Porque Pablo muy seguramente quería tirar la toalla. Pablo muy seguramente estaba deseando acabar el viaje para decir, ya. ¿Les ha tocado ir a algún viaje donde planeas, donde tienes una expectativa del viaje y de repente durante ese viaje, durante esas vacaciones, te cancelan una cosa y no se te ofrece otra cosa y te roban y pierdes dinero y tienes que gastar más esto? ¿Y qué es lo que quieres? Ya que se acabe el viaje, regresarme a mi casa, ¿verdad que sí? Ahora, agrégale a eso que en ese viaje te dejaron casi muerto, tuviste que salir huyendo de una ciudad, estuviste en la cárcel, te azotaron. ¿Cómo crees que estaba Pablo? Definitivamente. Pero, oh, qué bueno es nuestro Señor. Qué misericordioso y qué amoroso y qué, mira versículos 9 y 10. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad.
Qué bello es nuestro Señor, que se está preocupando por su siervo Pablo, que conoce el corazón de Pablo y le dice: no temas. ¿Y sabes quién está hablando? El mismo Señor Jesús está alentando a Pablo por medio de esta visión y le dice: no temas. Sigue hablando, le dice: no calles. ¿Te puedes imaginar esto? El mismo Señor animando a Pablo, que ha sufrido durante todo este viaje, un Pablo que quizá está desanimado, que necesita el consuelo de Dios. Todo lo que Pablo había vivido hasta este momento lo había desgastado tanto física como emocional y espiritualmente quizá. Y Lucas nos narra que el Señor mismo en una visión se le presenta para darle aliento. Y ni siquiera le dice: mira, todo esto pasó por esto. Simplemente le dice: no temas. Y no calles. Sigue hablando. Sigue predicando. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Porque no te abandonaré. Qué increíble que a pesar de toda esta oposición, Pablo podía estar confiado de que el Señor estaba con él y nadie le haría daño. ¿No es esto que algo que nos gustaría a todos en este lugar? Tener la certeza de que el Señor está con nosotros y de que nadie nos va a hacer nada. ¿No te encantaría eso en tu vida, tener esa certeza? Pues mira lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Porque esas palabras que el Señor mismo dijo son para ti y para mí. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y fíjate lo que dice: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, yo estoy, y conmigo, con todos. ¿Hasta cuándo? Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Si tú has puesto tu fe en la obra de redención de Jesús, te has arrepentido de tus pecados y te has determinado a seguir a Jesús, déjame decirte, tú eres un discípulo de Jesús. Por tanto, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti y para mí. Sin importar lo que está sucediendo, las circunstancias que estés atravesando, tú y yo, escucha esto, tú y yo podemos continuar con la misión de proclamar su mensaje porque Él estará con nosotros. Y no lo estoy diciendo esto en un sentido simplista. Quisiera realmente que pudieras pensar y que pudiéramos entender lo que realmente implican estas palabras. Es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien está hablando estas promesas. Dice: no temas, yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño. ¿Y sabes qué? Jesús no miente.
En Juan 16:33 nos dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo no van a tener tribulaciones. Dice eso. En el mundo tendrán tribulación. Es más, dice la nueva versión de la NBLA, dice: en el mundo tienen tribulación. Pero después de ese punto y coma viene una enorme promesa, una enorme exhortación. Dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no está diciendo no les pasará nada, no tendrán circunstancias que quieran derribarlos o distraerlos. No, Jesús está diciendo: no temas, confía, yo he vencido, yo estoy contigo. Y esto, hermanos, como a Pablo, debería de darnos la seguridad y el aliento para continuar firmes, para continuar fieles al Señor. Pastores, que no tuve trabajo. Pastores, que estoy enfermo. Pastores, que lo entiendo. Sé que te sientes agüitado, pero ¿sabes qué? No temas, confía, el Señor está contigo. No dejes de hablar, no dejes de callar. Continúa con tu relación con el Señor. Continuemos fieles a la misión que nos ha sido asignada de ser discípulos y hacer discípulos de Jesús. Porque podemos servir al Señor proclamando su evangelio mientras trabajamos, cuando atravesamos oposición, cuando estamos desalentados, cuando tenemos miedo, cuando creemos que ya no podemos más, porque Él ha prometido estar con todos nosotros todos los días hasta el fin. Y Pablo, ya con esta esperanza en su corazón y con las fuerzas renovadas, se quedó en Corinto 2 días más y se fue. No, se quedó 1 año y medio más para enseñar la palabra, confiando y estando seguro de que Dios estaba con él y que le respaldaba, sabiendo que su trabajo en Corinto no terminaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo le dijo: aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ¿sabes qué? Aún hay muchos en Moroleón y en Uriangato y en Yuriria que han sido llamados a salvación. Y tú y yo necesitamos continuar hablando y predicando el evangelio, siendo testigos de Jesús para que otros puedan venir a sus pies. Corinto era el último lugar donde uno esperaría que el Señor tuviera un pueblo numeroso. Pero ¿sabes qué? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sigamos leyendo versículos 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Otra vez, otro ataque más. Oposición nuevamente de parte de los judíos. Y aquí es donde podemos darnos cuenta, hermano, escucha esto, que lo que Dios ha dicho tiene un mayor peso que las circunstancias a nuestro alrededor. Porque mira lo que sucede el versículo 14 al 17. Estamos viendo que después de que el Señor reconforta el corazón de Pablo, que lo exhorta a seguir predicando y a seguir hablando, Pablo, cargado de ese estímulo de parte del Señor, se queda 1 año y medio ahí en Corinto, y de repente estos hombres llegan y se levantan nuevamente y lo quieren llevar, ahora contra las autoridades, lo quieren. Y fíjate, el Señor le había prometido a Pablo que ya no lo atacaría. Le dijeron: no te podrán hacer daño, ¿va que sí? Y fíjate lo que dice, versículo 14 del 2, lo voy a leer desde el 12. Pero siendo Galión procurador de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos.
Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia, de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Dios le dijo a Pablo: yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Los judíos de Corinto, al ver que Pablo seguía proclamando el evangelio y enseñando la palabra a los gentiles, quisieron detenerle, ahora acusándolo ante el procónsul Galión. Entre paréntesis, un procónsul tenía las facultades de gobernar, tenía las facultades de administrar una provincia romana dadas por el cónsul o por el gobernador. Estos procónsules veían todo lo relacionado a la ley romana, pero la acusación con la que los judíos llegaron ante este procónsul era tan débil y era tan inconclusa, es decir, ni siquiera era parte o era algo que formaba parte de la ley romana, que este procónsul lo que hace es desestimar la acusación y los manda a volar. En pocas palabras les dijo: a mí no me vengan a dar lata con cosas que no son mías, con pleitos que no son míos, váyanse a pelear a otro lado. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. ¿Qué fue lo que sucedió en este momento? Pablo estaba desanimado por las circunstancias que atravesaba. El Señor mismo en una visión le anima y le dice: no temas, yo estaré contigo y nadie te hará daño. Y de pronto este grupo de judíos lo acusan ante el procónsul. Este procónsul no hizo caso ni siquiera de la paliza que le dieron a Sóstenes. Sóstenes era el nuevo oficial de la sinagoga, es decir, aquel que debía haber formulado los cargos para acusar a Pablo ante el procónsul. Y esta turba toma a Sóstenes y le dan una patiza, pues muy probablemente por no haber formulado un caso fuerte para poder acusar a Pablo y que lo expulsaran de la ciudad. No sé si tú alcanzas a ver esto. ¿Acaso no es esta la confirmación de Dios sobre las palabras a Pablo en la visión de que él tendría cuidado de él? Dios estaba incluso utilizando a un procónsul romano para cuidar de Pablo. Déjame hacerte varias preguntas y me gustaría que pensaras en ellas y meditaras en ellas el resto del sermón. ¿Cuántas veces has experimentado el cuidado de Dios sobre la adversidad en tu vida? ¿Cuántas veces has atravesado por circunstancias difíciles y al mismo tiempo has visto que Dios ha cuidado de ti? ¿Qué te dice esto acerca de Dios? ¿Acaso Dios es verdadero solamente cuando te va bien o cuando te soluciona el problema? ¿Estás creyendo y confiando en lo que la palabra dice que Dios es y hará en tu vida? Piensa en esto. Porque Pablo, aun y que lo habían llevado ante este procónsul y que se habían levantado, él tenía su confianza puesta en el Señor, y el versículo 18 nos lo confirma. Fíjate lo que dice el versículo 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, no se asustó, no tuvo temor, estaba confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor había hablado a su corazón y le había dicho: no temas, yo estoy contigo, sigue hablando, no calles. A diferencia de otras ocasiones en las que Pablo tiene que dejar la ciudad donde está por causa del ataque de los judíos, en esta ocasión Pablo no se va de Corinto. Él se queda muchos días más
cumpliendo así la voluntad del Señor de permanecer en Corinto hasta que llegó el día en que tenía que despedirse. Y nos dice el mismo versículo 18. Se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Pablo entonces comienza el regreso de su segundo viaje misionero. La ciudad de Corinto había sido el punto más lejano de este viaje de Pablo, de este segundo viaje. Y ahora está emprendiendo el regreso. Y dice que navegó desde Cencrea, que era el puerto de Corinto, situado como en la parte oriental de Corinto. Y un tanto curioso es que Lucas nos presenta que Pablo se hace cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Algunos comentaristas consideran que este voto se trataba de un voto de los nazareos, el cual se habla en número 6. No me voy a tomar mucho tiempo. Si tú estás interesado en saber qué es el voto del nazareato, vete a número 6 del versículo 1 al 21. Pero en resumen, este era un voto en el cual la persona decidía o prometía no cortarse el cabello, no tocar animales muertos, no probar ningún tipo del fruto de la vid, con la intención de purificarse y dedicarse al Señor. Como te digo, algunos comentaristas dicen que creen que se trata de este voto de nazareato. Y en el tiempo de Pablo se podía tomar un voto de nazareato por un corto tiempo o un tiempo mínimo de 30 días. En lugar de toda la vida de abstenerse de vino y de cortarse el cabello, podían hacerlo por lo menos por 30 días. Y los judíos que estaban fuera de Palestina y que deseaban hacer este tipo de votos, normalmente, dice, guardaban el cabello que se cortaban para cuando regresaran a Jerusalén, ofrecerlo ahí como sacrificio y como señal de cumplimiento de ese pacto. Algunos otros comentaristas también piensan que este voto que habla Lucas aquí en el versículo 18 sería probablemente un voto que Pablo estuviera haciendo en uno de los tiempos de dificultad y peligro, en el cumplimiento del cual se corta el cabello y se va de prisa a Jerusalén para ofrecerlo nuevamente como un sacrificio reglamentario dentro de esos 30 días. Y hay un comentarista con el cual estoy de acuerdo que dice, el comentarista F. Bruce dice: Pablo había dejado crecer el cabello durante el periodo de un voto que había hecho. Probablemente no fue un voto de nazareato formal, que legalmente no podía llevarse a cabo fuera de la Tierra Santa, sino un voto privado, el cumplimiento del cual era, y lo cito tal cual, un acto de acción de gracias, posiblemente por la promesa divina del versículo 10 que se había confirmado al haber sido preservado durante todo este año y medio o toda esta estancia durante el ministerio en Corinto. Personalmente creo y estoy de acuerdo con F. Bruce en que Pablo estaba pensando en toda la bondad del Señor durante este tiempo en Corinto y tomó este voto para demostrar su gratitud al Señor. Así que Pablo se va de Corinto, toma a Aquila, o se van Aquila y Priscila con él, suben al barco y ya no siguen con rumbo hacia el oeste, que es a donde Pablo estaba viajando, sino navega de regreso a casa, rumbo a Antioquía. Pablo había desarrollado una amistad fuerte, un compañerismo fuerte, tan profundo con Aquila y Priscila, que ellos decidieron ir con Pablo de regreso. Pero vemos que al llegar a la primer parada de Pablo llega a un lugar que él había deseado ir y que se le había impedido ir, y es Éfeso. Y en este lugar, en Éfeso, Pablo deja a Priscila y Aquila y se va a la sinagoga nuevamente
con los judíos, ¿a qué querés hacer? A discutir el evangelio, a presentarles el evangelio a estos judíos. Y me encanta versículo 19 y 20, porque fíjate, llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Versículo 20. ¿Cuándo qué? ¿Quiénes le estaban rogando? Los judíos en la sinagoga le rogaban a Pablo que se quedara más tiempo. En todo este viaje, ¿habías escuchado esto? Que le rogaran a Pablo, quédate más, queremos escuchar más de la palabra del Señor. ¿Habías escuchado esto? ¿Verdad que no? Pablo, pero ¿por qué no te fuiste primero a Éfeso? Si ¿qué no querías ir a Éfeso? Mira, hubieras empezado bien tu viaje. Si lo recuerdas, Pablo quería ir a predicar ahí unos años antes, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos grandes resultados. Los mismos judíos le rogaban que se quedaran más tiempo y les enseñara la palabra. Y esto me llega a pensar que el Señor tiene un tiempo especial para todos en nuestras vidas, para todo en nuestras vidas. Al principio del viaje el Espíritu Santo le impide a Pablo ir a Éfeso. No sabemos por qué el Señor se lo impide, pero lo que sí podemos ver es que ahora que el Señor permite que Pablo llegue a Éfeso, había hambre por saber y conocer más de parte de estos judíos en Éfeso. Esto me lleva a recordar que Dios es soberano. Él conoce los tiempos. Él sabe cuándo decir no. Él sabe cuándo decir sí. Él sabe cuándo es bueno decirte no, cuándo es bueno decirte sí y cuándo todavía no. Él conoce los tiempos y siempre llevará a cumplimiento su perfecto plan en nuestras vidas. Algo bueno había empezado en Éfeso y Pablo tenía que continuar viajando y muy probablemente por eso Pablo deja a Priscila y Aquila en estas ciudades. No lo sabemos, simplemente es una deducción. Finalmente Pablo desembarca en Cesarea, visita Jerusalén para luego regresar y presentar un informe en Antioquía, dándole final así a este segundo viaje misionero. Iglesia, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Al igual que Pablo, tú y yo podemos llegar a desanimarnos a causa de la oposición del día a día. Quizás has estado por años tratando de presentar el evangelio a algún amigo, a algún familiar, y pareciera que no hay fruto. Incluso has sido cansado, has sido frustrante. Pero déjame recordarte algo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. A pesar de la oposición, tú y yo podemos ser fieles a la misión de ir y proclamar el evangelio a un mundo que no quiere saber de Dios, pero que está grandemente necesitado. Y podemos hacer esto, podemos ser fieles a esta misión porque el Señor estará con nosotros, porque Él nos ha hecho sus discípulos y nos ha capacitado con su Espíritu para ir y predicar el evangelio, para ir y ser testigos. Hay muchos que aún no escuchan el mensaje de gracia. Moroleón, Uriangato, Yuriria están necesitados de este mensaje de gracia. Y tú y yo, como parte de su pueblo, debemos continuar hablando y no callar este mensaje, pues aún hay muchos que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Si tú estás aquí el día de hoy y tú dices: ¿sabes qué, Jorge? No puedo decir que Jesús es mi Señor. Déjame recordarte que el mensaje de Jesús es un mensaje de gracia
para un mundo mucho peor que el de Corinto. Déjame recordarte que es solamente a través de Cristo que tú puedes ser perdonado, que puedes ser limpiado, que puedes formar parte del pueblo que Dios todavía tiene en Moroleón, Uriangato y Yuriria. Es solo porque Cristo que puedes tener una nueva vida y una nueva esperanza. Hoy es el día de salvación. Por tanto, iglesia, no temas. Por tanto, iglesia, sigue hablando y no calles. Por tanto, iglesia, no temas, sigue hablando y no calles, porque el Señor está contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque Él aún tiene mucha gente en esta ciudad.